Bienvenidos, queridos hermanos, a las laudes del día de hoy. Y en el texto que vamos a utilizar hoy es el Salmo 122, Salmo de David. Este salmo ustedes lo conocen bastante bien, estoy seguro, porque inclusive se le han sacado canciones. El salmo dice así, queridos hermanos: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Fíjense ustedes, recuerden la canción. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ya se recordaron, ¿verdad? Bueno, este Salmo 122 dice así, y después sigue: Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Bueno, ese es el Salmo 122 y fíjense lo que dice en la última parte: por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Bueno, ustedes saben, queridos hermanos, que los israelitas dicen Shalom, Shalom, es decir, la paz contigo, ¿no? Y los islámicos, los musulmanes dicen Salam. Se parece, ¿no? Salam, también la paz contigo. Bueno, y para evitar desviaciones en cuanto a la doctrina y los usos inapropiados que pudieran hacerse del lenguaje durante las celebraciones de los sacrificios de los animales que hacían los judíos, el libro del Deuteronomio prescribió que solo hubiera un lugar de culto. ¿Cuál era ese lugar? El templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. Entonces esto hizo, queridos hermanos, que los israelitas organizaran su vida introduciendo un elemento nuevo. ¿Cuál era? Las peregrinaciones a la ciudad santa, al templo de Jerusalén, a celebrar el sacrificio, ¿no? Entonces, como Jerusalén está construida al modo de las ciudades antiguas, en una colina, la colina de Sión, ¿no? Y eso con la finalidad de ser mejor defendida en aquellos tiempos, ¿no? Entonces esas peregrinaciones tenían la estructura, era como un ascenso, una subida, ¿no? Por eso es que dicen que era la fiesta de la subida también, ¿no? Era como decirlo, entonces los salmos, por costumbre, servían para acompañar esas jornadas de los peregrinos, y de allí vinieron el nombre de salmos de las subidas. Por ejemplo, este es un salmo de la subida, el Salmo 122, porque venía la gente, inclusive Flavio Josefo, que era historiador de los romanos, aún siendo judío, Flavio Josefo, él da cuenta de que en oportunidad llegaban hasta 3 millones de peregrinos en tiempo de Pascua a Jerusalén. Y cuando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando crucificaron a nuestro Señor, llegaron al menos 2 millones de peregrinos, estaban llegando en ese momento, ¿no? Entonces es muy tradicional las peregrinaciones entre nosotros los católicos también, porque nosotros organizamos peregrinaciones, quién sabe, aquí en Venezuela, por ejemplo, a
a la Virgen de Betania, o si no vamos a la Virgen de la Paz, o si no allá donde nació José Gregorio, peregrinaciones, ¿no? Son como homenajes al Señor que nosotros hacemos. Fíjense que en Europa está el Camino de Santiago, en España, ¿no? Y el Camino de Santiago es un conjunto de rutas de peregrinación cristiana que eso desde la época medieval se hace, ¿no? Y que llegan a la tumba de Santiago el Mayor, que está situada en la Catedral de Santiago de Compostela, en Galicia, en España. Entonces, esto dice Compostela porque según la tradición, había como un campo donde empezó a brillar de repente una luz extraña allí, entonces había unas personas que fueron testigos y se quedaron asombrados y después cavaron allí y encontraron los restos de Santiago el Mayor, que fue, por cierto, el primero de los apóstoles que fue sacrificado, fue decapitado, y entonces luego trasladaron a España sus restos, ¿no? Según la tradición. Entonces, este camino históricamente se ha conocido como Camino de Santiago. El camino ahí fíjense que hay rutas del Camino de Santiago que parten de Francia, de Portugal, ¿ves? Y recorren casi toda España hasta llegar a esa parte de la ciudad gallega de Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, hay varias rutas, y entonces, como un homenaje pues a Santiago el Mayor, que fue uno de los principales apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, uno de los consentidos, ¿no? Y fue el primer apóstol en morir martirizado. Entonces, como les dije anteriormente, la tradición cristiana indica que su cadáver fue trasladado a España y depositado en esa tumba donde se manifestó allí con esos rayos. Eso fue más o menos en el año 820, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, ese era como un asentamiento romano abandonado. Entonces, después eso lo tumbaron y se construyó el templo y fue ampliado poco a poco hasta que ahora se ha convertido en la famosa ciudad de la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Entonces, estos son caminos un poquito largos, estos trayectos, ¿no? Suponen bastante sacrificio para el que los hace porque van a pie, y entonces es muy muy bonito, ¿no? Porque cuando la persona peregrina toma como conciencia de ese carácter comunitario de fe, porque van varias personas, van como en comunidades y se encuentran otros allí, entonces en comunidad se afianza la fe. Ah, no, yo también voy y tal. Entonces eso nos ayuda también a tomar conciencia de cómo se debe uno desprender de todas las cosas y quedarnos con lo esencial, que es el amor a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted llega allá a la Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, usted se recuerda que usted tiene una meta en su vida. ¿Cuál es? Ganar la vida eterna. Entonces, esa es la meta que tenemos que hacer. Bueno, queridos hermanos, entonces reciban un abrazo, muchas bendiciones y hasta la próxima vez, pues hasta mañana si Dios quiere. Hasta luego, Dios los bendiga.